Luego que nuestro Señor Jesucristo dejó a cargo de su rebaño, de su única iglesia, a Simón, a quien nombró piedra, Pedro, en ausencia del Señor, quien subió al Padre, continuó edificando la iglesia de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 41, 42, 46 y 47 dice: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la Eucaristía, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se habían de salvar. Se menciona una iglesia. Ahora miremos a qué iglesia se refiere. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. ¿En qué iglesia hay santos? Si todas las sectas protestantes no tienen y no aceptan santos. Filipenses capítulo 1, verso 1 dice: carta a Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Claramente nos dice la Biblia que la iglesia de Dios es donde están los obispos, los diáconos, que son nombrados por sucesión, por medio de la imposición de manos, desde los apóstoles, no autonombrados como hacen en las sectas donde se autonombran apóstoles, profetas, pastores. Hechos 20, 28 al 30 dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Los obispos son los verdaderos pastores de la iglesia del Señor. ¿Por qué creen ustedes que Cristo dejó obispos que cuidaran el rebaño y su doctrina? En el verso 29 dice: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Cristo sabía que entre la iglesia, al igual que Judas, surgiría un Martín Lutero, quien se apartaría y fundaría la base del surgimiento de miles de sectas o falsas iglesias con falsas doctrinas, arrastrando tras de sí a los ingenuos o ignorantes. Amén.